¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 12 de la mañana con algunos minutos y comenzamos en este espacio de conversación un poquito más relajada, de analizar algunos de los temas políticos que están en la actualidad. Y hoy tenemos a un invitado muy especial porque lo hemos perseguido bastante. Se trata de Alfredo Moreno, uno de los dos presidentes, podríamos decir, de la comisión Comisión de Paz y Entendimiento de la Araucanía, que sacó su estudio, que terminó su proceso. Un estudio que, bueno, terminó con algunas diferencias, pero del cual queremos conversar con él más en profundidad. Alfredo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Bueno, fue un trabajo que yo seguí de cerca, tú sabes, hablamos mucho durante todos los meses que tú estuviste a cargo, uno de los dos presidentes de la comisión. Bueno, finalmente no se logra salir como consenso unánime, pero sin duda que hay toda una discusión respecto de qué de ese trabajo se puede todavía rescatar, se puede salir, puede continuar. Lo más importante que yo quería partir es que le contemos a la gente un poco y tú lo expliques con tus palabras, que lo explicas súper bien, el tema fundamental que es el tema de las tierras, que es el que fue siempre la piedra angular de este problema. Es que la actual ley, si nosotros continuamos como estamos, si no hacemos nada, ya, el trabajo no salió por unanimidad, no hacemos nada, se transforma en un problema que no tiene solución. Es decir, no hay ni plata ni tierra suficiente para nunca resolver el tema de las tierras indígenas, ¿o no? Ese es el problema fundamental, dirías tú. Mira, tú lo has explicado muy bien. Un pequeño comentario nomás de lo inicial. No era un requisito que tuviéramos unanimidad. Sí. Nosotros quisimos hacerlo así porque para darle más valor y más posibilidad a este tema que es tan conflictivo, que hay tantos dolores, que ha costado tanto resolverlo, que pudiera ser algo que lo hiciera más posible llevarlo adelante. Y casi lo obtuvimos. En algunos puntos hubo unanimidad, en otros 7 de 8. Así que creo que no lo logramos totalmente, pero casi, ¿no? Claro. Y en los tiempos que corremos, obtener ese grado de consenso es muy difícil. Segundo, lo que tú dices, efectivamente, la conclusión fundamental es que lo que estamos haciendo hoy día es algo que en realidad no está a tono con las dificultades que tenemos, está causando los problemas que tú señalas, es decir, está tomando desde el punto de vista del Estado una cosa que no tiene límite, cuáles son los compromisos que está tomando en recursos y por lo tanto, dado que el sistema hoy día solo puede dar reparaciones en tierra, también está creando un conflicto enorme en materia de cuáles son esas cantidades. Y desde el punto de vista de las comunidades indígenas tampoco se está resolviendo el problema porque hoy día lo que se les dice que se les va a entregar, se está entregando con 25 años de retraso. Imagínate lo que es eso. Hay personas que le dicen que se lo van a entregar, probablemente ya se murió cuando le toque. Y los números que entregó la comisión muestran que con la situación que tenemos, esos números muy pronto van a exceder los 100 años. Entonces lo que tenemos es una fábrica de desilusiones, de desconfianza. ¿Por qué se produce ese atochamiento? ¿Por qué se produce esa fábrica de desilusiones? Porque entiendo que el proceso que actualmente existe es que si una familia quiere reclamar tierras, se inicia un proceso, se reclama, pero luego incluso se tiene que armar una estructura de una comunidad, a esa comunidad se le pueden ir sumando familias y al final cuesta mucho poder terminarlo, ¿no? Sí. El sistema está dividido en dos partes. Uno que es obtener lo que llaman la aplicabilidad, o sea que te piden un montón de papeles y tú los tienes que entregar, te hacen un estudio, dura varios años y te dicen si tienes derecho o no. Ya. Una vez que te dicen que sí tienes derecho, comienza entonces la espera de que hayan los recursos. Hay dos condiciones para que te puedan transformar esa aplicabilidad en realmente que te den una reparación. Uno, que existan los recursos y eso depende de la ley de presupuesto. Y por otro lado, tiene que existir alguien, un propietario privado, que esté dispuesto a vender su campo. Y que tiene que mandar una carta diciendo, mire, yo libre y voluntariamente, aquí está y me interesaría, digamos, ofrecerle a la CONADI para que usted le entregue a esta comunidad, estaría yo dispuesto a vender mi campo. Entonces, lo que sucede es que... Es voluntario, o sea, no puede ser una expropiación. No hay expropiaciones, es teóricamente voluntario porque la comunidad espera hasta que le dicen, mire, han pasado 20 años, 25 y en el futuro a lo mejor 100, y le dicen, mire, el próximo año es posible que tengamos plata para poder, digamos, que te toque a ti. Esa comunidad tiene que salir a buscar un campo y tiene que encontrar un campo que le interese y que esa persona voluntariamente... Lo quiera vender. Lo quiera vender. Entonces, cuando van donde esa persona y le dicen, mire, usted vendería su campo, tenemos los recursos,
Y muchos de esos propietarios dicen que no, porque aunque le paguen el precio de mercado, hay muchas personas, si yo llego a tu casa y te digo, yo quiero comprar tu casa, bueno, dicen, no quiero porque no he pensado en cambiarme, estamos cómodos, nos gusta, la acabamos de pintar, los niños me quedan cerca del colegio, no sé, esto pasa lo mismo. Esta es mi vida, no lo quiero hacer. Entonces, bueno, pero a su vez la comunidad no puede conseguir nada mientras no tenga eso. Y comienza entonces la presión, primero con sucesivas visitas, a veces después, ¿no es cierto?, se cae un árbol y te interrumpe la entrada, y bueno, todas las cosas que conocemos. Entonces, esto es una cosa en la cual todos estamos inmersos y que si no se cambia, es algo que no resuelve el problema en las comunidades, porque son muchas promesas vacías, muchas cosas que no se cumplen, una presión enorme sobre los recursos del Estado y a su vez no resuelven el conflicto, sino que lo complican. Entonces, hay un tema de que la ley hace, primero, que sean muchas personas que van teniendo y van aumentando ese número de personas. A medida que pasan los años, las familias crecen. Dos, hay un tema de recursos, porque el Estado no tiene recursos infinitos para comprar tierras, y luego hay un tema de disponibilidad de terrenos. Hay dos factores que crecen. El número de comunidades, porque hay comunidades que no han solicitado y que pueden solicitar, y el requisito básico es tener hoy día una relación con un título de merced, o sea, poder demostrar que uno desciende de personas que fueron reducidas en su época, en sus terrenos. Entonces, y eso es relativamente fácil. Y esos son muchísimos. Todo. Bueno, la Comisión ha mostrado que la ley hoy día permite que de cada título de merced puedan haber 3 comunidades. Del total de títulos de merced que tenemos, el 95% de esos títulos de merced se han ocupado menos de 3 veces. Y la mitad se han ocupado menos de una, o sea, no se han ocupado. Entonces, hoy día el límite de los títulos de merced no es ningún límite. O sea, esto se podría multiplicar por el doble, por el triple y hasta 20 veces. Ya. ¿No? Y luego está el siguiente problema, que cuando esas personas, en el caso que lo logran y logran un terreno, poco pueden hacer también con ese terreno. Exactamente. Hoy veo que usted, ojalá todo el mundo leyera esto, porque está dando las conclusiones exactamente como son. Claro, efectivamente, aquellos grupos que sí reciben tierra, lo reciben con 2 condiciones que son muy complejas. La primera es que para poder hacerlo tiene que crear una personalidad jurídica. Las comunidades son una familia grande. Son 40, 50 familias en promedio, 46, 43, 46 familias de promedio. Y son primos, son sobrinos, son abuelos, son padres. Y esa gente se le dice, mire, si usted quiere, tiene que firmar una PJ, una personalidad jurídica, se le entrega el estatuto, todos tienen el mismo estatuto. Ese estatuto básicamente lo que hace es que todo es colectivo y la regla de decisión básica para todo es básicamente la unanimidad. Esto es, ellos no es como otros chilenos que tú quieres hacer una sociedad y dices, bueno, voy a tener un directorio, lo vamos a hacer como están acostumbrados ellos, por ejemplo, con un lonco, lo vamos a hacer con algunas cosas las hacemos por unanimidad, otras cosas por... Claro. No, esto se aplica, y tú tienes que firmar eso o estás fuera. Una de las cosas que propone la comisión es tan sencilla como decir, mire, déjelo que lo haga como quiera, como cualquier chileno, organícese como usted quiera. Lo quiere individual, individual. Lo quiere comunitario, comunitario. ¿Quiere usted otras reglas? Póngase otras reglas, igual que cualquier chileno. Esto la gente lo interpreta mal, pero dice, bueno, pero hablan de gobernanza. Lo único que estamos diciendo es que se permita esto que estoy diciendo y que puedan realizar actividades comerciales, porque también están prohibidas las actividades comerciales. Por ejemplo, esa PJ no puede emitir una factura, por ejemplo, ¿no? Y luego ¿solo pueden cultivar la tierra y vender sus productos o qué? Bueno, ni eso, tiene que crear otra cosa para poder hacerlo, pero adicionalmente a eso, ¿ya? Tampoco pueden hacer ningún contrato sobre esta tierra, no pueden arrendarla, no pueden hacer medidería, y por lo tanto se encuentran que reciben esto y no tienen recursos para poderlo explotar, en primer lugar. No pueden acceder a financiamiento, no pueden asociarse con otros para poder hacerlo. Y adicionalmente a eso, como esto es todo de todo y nada es de nadie, bueno, comienza una verdadera carrera olímpica, porque si alguien corta un árbol, bueno, yo digo, oye, si no me apuro me voy a quedar sin nada, corto otro. Y entonces se produce que se ocupan los recursos que están disponibles, pero no se pueden recuperar y no se pueden poner de nuevo para poder a producir ese lugar. Hoy día se le ha entregado el orden de 300.000 hectáreas, 230.000 a través del 20B, pero además han entregado otros a través de otros mecanismos del orden de 300.000 hectáreas. Y sin embargo, eso ha costado del orden de $1.000 millones. A pesar de eso,
este sigue siendo el lugar más pobre de Chile, ¿no? No hemos logrado que eso signifique realmente un mayor bienestar para esas personas. Entonces, estamos haciendo una cosa que no está obteniendo los beneficios, y lo que plantea la Comisión es súper simple. Mire, ya tenemos comprometidos estos recursos, gastémoslos bien, pongamos los requisitos que corresponde, pongamos los límites que corresponde, entreguémosle a las comunidades esto dentro de los plazos que sean razonables de poder hacerlo, aceleremos esto, diversifiquemos las formas en que hacemos esta reparación, de manera tal de que las personas, por ejemplo, puedan pedir a lo mejor menos tierra, pero con la infraestructura para poder utilizarla. Ustedes, como comisión... Algunos de las comunidades que han ido a hablar con nosotros, que más de 5.000 personas estuvieron en la comisión en estos 2 años, han dicho, oiga, pero yo lo que necesito es una casa. Yo tengo muchos años, ya vivo en la ciudad o cerca de la ciudad. Mi problema no es ese. Otros tienen el problema, oiga, mi problema, igual como muchos otros chilenos, es que tengo los hijos que ya tengo que mandarlos a estudiar, ese es el futuro de nosotros, quiero que vaya a la universidad, ¿cómo le pago? Vivir en Santiago, entró a una buena universidad, pero no... Claro, hay mapuches que viven en Santiago, que no quieren estar directamente relacionados con la actividad agrícola, por ejemplo. O ellos viven ahí, pero sus hijos ya se fueron. Sí. Hay una gran cantidad de jóvenes, como en todas las zonas rurales, que se han ido a Temuco, que se han ido a Santiago, que han ido a otras partes, que hoy día son profesionales o están intentando serlo porque están estudiando y que tienen otras necesidades, y entonces esto abre un campo que por un lado permite que ellos tengan mayores beneficios porque ellos libremente pueden escoger, y segundo, reducen la presión sobre lo que es hoy día, estamos hablando de muchas miles de hectáreas, las que ya están comprometidas. Bueno, los que se opusieron, la persona que no da la unanimidad no es las agrupaciones indígenas, sino que son justamente aquellos que trabajan con representantes del campo, de los agricultores de la zona, y que corresponden a su sector político. ¿Cómo ha interpretado usted esas críticas? Bueno, mire, en primer lugar decir que esta persona de la que hablamos, Sebastián Lavellán, sí, trabajamos codo a codo estos 2 años y hizo una gran tarea, para mí fue una gran ayuda, y él estuvo de acuerdo en, yo diría, prácticamente todo, ¿no? Porque esto es un trabajo que llevamos mucho tiempo. Finalmente, uno de los temas, que tiene relación con la tierra, pero es un aspecto de lo que estamos hablando, que es distinto a lo que estábamos mencionando recién, él no estuvo de acuerdo, buscamos muchísimas fórmulas alternativas, esto fue lo que llenó el trabajo de la comisión en los últimos 10 o 15 días, y finalmente, al menos lo que él señaló, este es el punto en que yo no estoy de acuerdo, la fórmula que llegamos, la mejor que encontramos, no me satisface, y él dijo, bueno, yo, dado que no estoy de acuerdo en esto, tampoco voy a aprobar, digamos, varios de los puntos que ya había dicho que aprobaba, pero que en el fondo no eran a lo mejor el óptimo, sino que era una transacción, porque aquí lo que hay, yo no podría decir que todo lo que proponemos es lo que yo habría hecho si esto lo hago solo. Lo interesante de esto es que esto es una cosa que es aceptable para personas mapuches, para personas no mapuches, para personas que son de izquierda, para personas que son de derecha. Todo lo que estábamos hablando recién no tiene color político. Pero, ¿dónde estaría el punto para...? Porque me imagino que usted, es lo que sabemos, es que usted ha iniciado conversaciones con Chile Vamos, ha tratado de explicarle a cada uno de ellos. A todo el mundo, sí. Yo no sé cómo le ha ido con esas conversaciones, si han avanzado, si entienden el punto, la necesidad de utilizar esto que ustedes lograron, que al menos es un gran, ¿cómo decirlo?, diagnóstico. Exacto. Que es bien impresionante, ¿no? Que no se tuviera. Que no se tuviera, que no se supiera cuánta... Y esta fue la tarea que se nos dio. Se dijo, haga usted un catastro, díganos qué es lo que se ha entregado, qué es lo que está por entregar. ¿Cuánto faltaría por entregar, por ejemplo, para que la gente tenga una idea? ¿Cuánta plata tendría que todavía invertir? Bueno, depende si cambiamos el sistema o no. Sin porque cambiarlo. Si no lo cambiamos, sin cambiarlo no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite porque crece el número de comunidades, por la razón que ya explicamos al principio, porque sobre los mismos títulos de Merced, y de hecho todos los años centenas de nuevas comunidades se suman. Hoy día tenemos 1.200, 1.300 esperando, haciendo el proceso, y este año van a entrar muchas más, y seguramente desde el día que hicimos el conteo hasta ahora ya hay más. Y además se multiplican las familias. La ley actual dice que las familias se pueden actualizar cada 6 años. Y la reparación hoy día, como ya lo mencionamos, se está demorando del orden de 25 y en el futuro 100. Por lo tanto, los cálculos que hicimos nosotros de los 4.000 millones de dólares son con las familias actuales. Pero cuando a esas personas haya que realmente entregarles esa reparación,
el número de familias va a haber crecido, porque en 20 años, 30 años... ¿Cuántas familias estamos hablando? Porque son 1.300 comunidades. Estamos hablando del orden de, depende de cuáles de los grupos, pero del orden de 100.000. 100.000 familias. 100.000 familias en total. Claro, y eso significaría que el Estado tiene que desembolsar esta cantidad de plata, sí o sí, porque está ya comprometida por la ley actual. Bueno, ellos tienen derecho a eso. Hay casos y casos, ¿no? Hay matices y nosotros aquí tomamos opciones y por supuesto, digamos, en el proceso que viene hacia adelante se pueden tomar otras. Esta es la que nos parece a nosotros que coopera con la paz y el entendimiento. Hay unas que tienen un derecho adquirido, que son las personas que tienen aplicabilidad. Es decir, se le hizo el informe, se hizo el estudio y se le dio un papel del Estado de Chile que dice usted tiene derecho a tierra y se lo vamos a entregar. Ya. Esas son 700 comunidades. Luego hay 1.300 comunidades, estoy hablando de números aproximados, 1.300 comunidades que están en el proceso. Entonces, ellos no tienen una aplicabilidad, pero están en un proceso con una ley que establece de qué forma y con qué antecedente ellos tendrían ese derecho. Si yo modifico la ley y los dejo fuera, de hecho les estoy quitando un derecho que tienen a haber postulado y haber tenido eso. Entonces lo que hace la comisión es decir, mire, estos dos grupos que acabo de mencionar, vamos a continuar con lo que hay y luego de eso, ese mismo día, el día que entregamos las recomendaciones, tomemos ese día para decir esto aquí terminó. Es decir, las personas que quieran postular después tienen otro sistema completamente distinto y ese sistema es que pueden ser el número que quieran, pero hay un fondo fijo que pueden postular, los requisitos son similares y se reparte ese fondo fijo. Entonces el Estado limita y además ese fondo fijo es bastante pequeño comparado con lo que hoy día ya está dentro del sistema. Perfecto. Eso permite entonces llegar a los 4.000 millones. Los 4.000 millones incluyen todo lo que he mencionado y permite, de los cuales los dos grupos iniciales que mencioné son 3.500, o sea que la inmensa mayoría está en eso, permite al Estado decir, bueno, este es el límite. Se limitan también las familias no pueden crecer más del 5% de lo que son hoy día, no como hoy día que pueden crecer sin límite. Todo eso hace los 4.000 millones. Entonces se determinan los recursos y luego de eso el otro recurso escaso, aparte de los recursos monetarios, son la tierra. Entonces dice, mire, si todo esto lo resolvemos con tierra, vamos a tener un problema muy difícil de resolver y además no vamos a cumplir con las comunidades mapuches porque varias de las comunidades que fueron dijeron, miren, nosotros requeriríamos otras cosas, ya sea porque preferimos otra cosa o porque quisiéramos una combinación, por ejemplo, un campo con una simple infraestructura o con plantaciones o con, en fin, con habitabilidad, con casa. Por ejemplo, un campo que no tenemos dónde vivir es más complicado, prefiero que me lo dé con una casa. Entonces, eso reduce esto y eso es básicamente lo que propone la Comisión. La Comisión propone también una cosa adicional que tiene que ver con la forma de comprar. Te voy a interrumpir un segundo porque tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos a seguir conversando y profundizando justamente con más detalles de lo que es este informe para la solución del conflicto en la Araucanía. Hoy, después de Tele 13, en Palabra de Honor, una cuenta regresiva sorprende a los reclutas. ¡Entre! O sea, ¿este misterio? Y una impactante corte marcial cargada de tensión y enfrentamientos inolvidables. Así que te recomiendo que te pongas un antifaz por lo que puedas ver que pase entre Josué y yo debajo de la sábana. Y espero que no pierdas porque el que te va a eliminar puede ser yo. Palabra de honor, lealtad o traición. Recta final, lunes a jueves, después de Tele 13, por el 13, 13 Go y Claro Canal 557. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Si disfrutas la rica fruta de Watch en todos sus sabores, eres un picaflor de la fruta. Pica aquí, pica allá, picaflor. De los que prueban un sabor nuevo, además de su favorito. Transfórmate en un picaflor de la fruta tú también con la rica fruta de Watch. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watch, es fruta. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Si disfrutas la rica fruta de Watch en todos sus sabores, eres un picaflor de la fruta. Pica aquí, pica allá, picaflor.
de los que prueban un sabor nuevo además de su favorito. Transfórmate en un picaflor de la fruta tú también con la rica fruta de Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Gracias. Lo mejor del seguro de autoconsorcio es que tengo asistencia en ruta. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio. Estamos de regreso aquí en Hablemos a las 12 con Alfredo Moreno, hoy día conversando de los detalles de este documento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento de la Araucanía. Y bueno, este al final se transformó en un problema político, fundamentalmente. En Mesa Central, el fin de semana pasado, el candidato Kast decía que si él es elegido presidente va a agarrar el documento y lo va a meter en un cajón y se va a olvidar de él. ¿Por qué se ideologiza tanto y qué llamado harías tú? Nos quedan pocos minutos para que efectivamente no se desaproveche esta oportunidad. Sí, no conozco esas declaraciones, pero lo que sí, en primer lugar, esto es político. O sea, aquí hay que tomar decisiones políticas porque hay que cambiar el rumbo por las circunstancias que mencionábamos recién. Segundo, hay que cambiar el rumbo porque lo que nos muestra este trabajo de 2 años, de hablar con las víctimas, de hablar con las comunidades mapuches, de hablar con los agricultores, de hablar con las empresas forestales, es que todos lo están pasando pésimo. Aquí hay personas que mueren todos los días. El país tiene a cargo de la seguridad a militares en una región completa y una provincia. Ya vamos a completar casi 3 años en esto. A pesar de eso, se ha reducido el número de atentados, pero tenemos todavía muchos. Sigue siendo el lugar más pobre de Chile. Sí. O sea, no podemos olvidarnos de compatriotas que viven a 700, a 1000 kilómetros de distancia, que están viviendo eso. Tenemos que ir a una solución y eso requiere decisiones políticas, así que eso es importante. Segundo, cualquiera que sea el presidente de Chile, sea José Antonio Kast, sea Luis Matei, sea Carolina Toás, el que sea que elijan, cualquiera, va a encontrarse con este problema. El problema no va a desaparecer, no desapareció con los gobiernos anteriores, no ha desaparecido en décadas, algunos dirían no ha desaparecido en siglos. Entonces tenemos que enfrentarlo y no hay ninguna duda. Y eso es lo más interesante, como vimos en la primera parte de nuestra conversación, que lo que estamos haciendo no solo es una mala política, es algo que está complicando aún más el problema. Y si nos demoramos en resolverlo, el problema no van a ser 4.000 millones, van a ser 8.000 o 12.000. No van a ser 2.000 comunidades que están sufriendo, digamos, una cosa que no logran comprender de ser defraudados de esta manera, que les prometen algo y nunca le cumplen. Y lo peor, van a ser muchas más. Y no los vamos a ver progresar tampoco esas comunidades. No los vas a ver progresar y cada hectárea que se va entregando va produciendo un mayor problema. Entonces, no hay manera de no actuar. Mantener la situación actual es mucho peor que, digamos, por último, discutir y decir, mire, de todo lo que propone la Comisión, yo le cambiaría esto otro. Ahora sí, hay que lograr acuerdos, sí, porque de esto se trata de paz y de entendimiento. Entonces, la gracia que tiene lo que nosotros hemos propuesto, porque la gente creía, y esto lo hablamos cuando hablábamos antes de todo esto, la sensación de los chilenos en esto y con justicia es que esto no tiene solución. Hemos aprendido de la desesperanza. Y esto sí tiene solución, y aquí hay un camino de solución que es aceptable para un rango enorme de personas. Vuelvo al punto que incluso podríamos haber tenido unanimidad si no fuera por este punto, que a lo mejor podemos buscar una manera, a lo mejor hay alguien más inteligente que nosotros y buscamos una manera que sea conveniente para todos, para ese punto. Entonces, francamente, lo que no podemos dejar es cualquier cosa menos guardarlo en el cajón, porque el problema los va a venir a buscar. Al presidente que sea, va a estar ahí. No podemos olvidar a esas personas, la violencia no se va a detener, la pobreza no se va a revertir, los conflictos con el pueblo mapuche no se van a resolver solos. Entonces tenemos que actuar y aquí tenemos todos los elementos. Aquí tenemos una especie como de radiografía y decir, mire, estos son los síntomas, pero esta es la enfermedad, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué operación hacemos para resolver este problema para beneficio de todos? Ahora, esta es una comisión presidencial, este documento queda en manos del presidente, ¿es el Ejecutivo el que tiene que tomar la iniciativa legislativa si quisiera avanzar con alguno de los elementos? Aquí tenemos que trabajar todo, porque el presidente ahora, la comisión se acabó. Sí. Y nuestro valor o no valor depende del talento que hayamos tenido para dar buenas ideas y para comunicarlas bien. Sí. ¿no? Me voy con esperanza después de conversar contigo. Pero
Pero luego de eso viene una decisión del presidente. El presidente tiene que decidir qué cosas quiere empujar. Todo, una parte. Algunas de las cosas que podría empujar requieren consulta indígena. Todas las cosas que cambian la ley indígena, todas las cosas que tratan a los indígenas de una manera distinta del resto de los chilenos, por ley. No es también ahí hay una equivocación, no es una decisión de la comisión esta. Requiere una consulta indígena porque la ley chilena actual lo exige. Hay otras cosas que no lo requieren y podrían ir directamente al Parlamento y el presidente podría hacerlo. O sea que tiene caminos distintos, puede administrar los tiempos. Sin perjuicio de eso, independiente de lo que haga el presidente, al próximo presidente y al próximo Parlamento le va a llegar la decisión de decir, bueno, ya tenemos la consulta indígena, ya tenemos estos otros proyectos que están caminando, ¿qué queremos hacer? Y el nuevo presidente o la nueva presidenta y el nuevo Parlamento van a tener que decir, bueno, ¿qué cambios hacemos? Y ya van a tener la opinión de las comunidades indígenas, que puede ser positiva, negativa, puede sugerir otros temas. Como usted sabe, la consulta no es algo que sea vinculante, pero su objetivo es tratar de obtener un acuerdo. Claro. Entonces, vamos a tener eso, va a ser una consulta compleja, difícil, explicarle a tantas familias, a tantas personas, por qué esto es conveniente, por qué es necesario cambiarlo, por qué lo que está recibiendo hoy día son sueños vacíos y que va a estar mucho mejor en las nuevas, pero son muchos años de estar en el proceso actual, no va a ser fácil. Pero hay que hacerlo y hay que enfrentarlo. ¿Y usted tiene el compromiso del presidente que sí lo va a hacer? ¿Va a comenzar con eso? No, el presidente quedó de anunciar. Quedó de leer, he escuchado que dijo que había leído el informe y tiene que tomar él la decisión de qué es lo que quiere empujar y veremos qué es eso. Pero, de nuevo, para que esto sea una realidad, necesitamos al presidente, necesitamos la comprensión de las comunidades indígenas y requerimos a todas las fuerzas políticas que le dieron vía a esto, porque esto luego va a ir al Parlamento y luego va a ir al nuevo gobierno. Claro. Y el nuevo gobierno probablemente va a ser de un signo distinto al actual. Entonces, yo creo que si logramos mantener lo que sucedió originalmente y mantener esto fuera de la discusión política y ojalá tener la fuerza para hacer estos cambios, que no son fáciles, quizás podemos cambiar esto, terminar con esto, y ese es el objetivo que tuvo la comisión y es nuestro único objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo Moreno, por conversar con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias. Cerramos aquí, entonces hablemos a las 12, este espacio en que nos gusta conversar un poquito más en profundidad y más distintamente de la actualidad política. Nos vemos mañana y recuerde que nos encontramos a la 1 de la tarde con Tele 13 Tarde.